¿Se recuerdan ustedes cuando eran niños? ¿Sí? Do you remember when you were a child? ¿Se recuerdan cuando sus padres le decían, por favor no hagas esto, por favor no hagas aquello? Do you remember when your parents said to you, please don't do this or don't do that? Quizás algunos de nuestros padres nos decían, no corras ni saltes por ahí. ¿Te decían eso? Sí. Maybe your parents would say, don't run there, don't jump there. Y ustedes, a lo mejor yo no corría ni saltaba cuando mis papás me decían, pero a lo mejor ustedes recuerdan haberlo hecho y terminando cayéndose o dándose un golpe o rompiéndose un hueso, ¿verdad? Do you remember if you disobey what your parents said, falling or breaking a bone? Yo me recuerdo que ese era el mal de mis hermanos. I remember that was the situation with my brothers. Constantemente desafiaban los consejos de mis padres. They constantly disobeyed my parents' advice. Yo recuerdo que mis padres le aconsejaban diciendo, no hagan esto o aquello otro. I remember my parents saying, don't do this or that. Y en particular, mis dos hermanos corrían y nunca estaban quietos en un solo su lugar. Particularly my brothers would run and never be stayed in a place. Y se caían muchísimas veces, o si no provocaban la caída del otro. Many times I saw them falling or provoking the fall on one another. Entonces mi papá usualmente los castigaba. Usually my dad will punish them. Y a veces sucedía que era mi hermano el que va después de mí, que corría a mi hermano más pequeño, a quien le lleva 5 años. Ujú. Entonces lo hacía que se cayera o se diera un mal golpe. So I remember my brother, the one that goes after me, would run after my youngest brother with a difference age of 5 years, and then he would provoke a fall on my brother. Una de las caídas más grandes que mi hermano provocó en mi hermano menor resultó en una herida de 7 pulgadas en la frente. Y mi mamá tuvo que correr al hospital a que le cosieran el área. So I remember one of the falls that my brother provoked in my youngest brother was a fall that caused an injury of 7 inches in his forehead. And my mom had to take him to the hospital to be stitched. Pero aún así ellos seguían corriendo y seguían desobedeciendo. Nevertheless, they will continue running and doing that. Este texto de hoy me recuerda un poco las situaciones entre mis hermanos. The text today remind me a little bit of my brother's situation. El apóstol dice en el texto, aun cuando entiendo lo que debo hacer, no lo hago. So the apostle tells in the text, even when I understand what to do, I will not do it. Y me pregunto por qué. I would ask why. Y esto es precisamente lo que el apóstol trata de enseñar en este texto. El texto de hoy se encuentra en Romanos 7, del 15 al 25. Sabemos que el libro de Romanos fue escrito por el autor Pablo y está en el Nuevo Testamento, es el sexto libro del Nuevo Testamento. The text today is Romans 7, 15 to 25, which is in the New Testament and was written by Paul the Apostle. Es decir, dice el texto que él estaba en Corinto cuando escribió y en el verso 1 de Romanos expresa su propósito, que es predicar el Evangelio. So the text was written in Corinth, and in Romans 1 would say what is the purpose of the gospel, which is the letter, which is preach the gospel. Alrededor de los años 55 y 57 fue la marca de cuando fue escrito. It was said that it was written between years 55 and 57 after Jesus was dead. Este mensaje del pasaje del escrito de Pablo es muy interesante.
The text today has an interesting message written by Paul. Al igual que mis hermanos menores, el apóstol sabía lo que debía hacer, pero siempre se veía tentado a hacer algo distinto. Yo creo que eso también pasa con nosotros hoy en día. The text tells something like my siblings would have this situation, that the apostle knew what he needed to do, but he was tempted always to do something different. El texto comienza diciendo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. The text would say, I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate to do. No comprendo mis propias acciones, está gritando el apóstol aquí. I don't understand my own actions, is what the apostle is saying. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? How many times have we asked that in our lives? Queremos actuar conforme a las enseñanzas de Dios, pero nos resulta bien difícil, ¿verdad que sí? Sí. Yes. So we want to act according to God's teachings, but it's really difficult to do. La siguiente parte suena algo así como la defensa de Adán y Eva ante Dios en el jardín. ¿Se recuerdan de esa historia? So the next section sounds something like the defense between Eve and Adam in the Garden of Eden. Do you guys remember that? No fui yo, fue la mujer. Y ella dijo, no fui yo, fue la serpiente. You remember? Adam would say, it wasn't me, it was a woman. And then she responded, it wasn't me, it was the serpent. Esto es lo que dice Génesis 3. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. So this is what Genesis 3 said. The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Then the Lord God said to the woman, what is this you have done? And the woman said, the serpent deceived me and I ate it. Ahora escuchen entonces la comparación que dice Pablo. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la llevo a cabo, sino el pecado que habita en mí. So listen what Paul is saying. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is the sin living in me. Entonces el apóstol está diciendo que no es él quien falla, sino el pecado que está dentro de él. ¿Verdad? So then the apostle, what he's saying is that he is not the one who is failing. It's the sin that is inside of him. Es importante poder pensar en esto porque es como un tipo de filosofía, ¿no? It's important to think about this because it's kind of a philosophy that the human being has. Él continúa entonces filosofando, pensando en este tema. So then he continues thinking in this subject, making some philosophy of the subject. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Es una lucha interna. The apostle is having an internal fight. Todos nosotros tenemos esa misma lucha interna todos los días. We all have that internal fight every day. Todos podemos hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? We all can do the correct way according to God, but why we do not do it? El apóstol dice que esto se debe al pecado
que existe dentro de nosotros. So the apostle is saying that it has to do with the sin that lives inside of us. Por eso continúa diciendo, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miren qué interesante. So the apostle is saying, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep on doing. Not if I do what I do not want to do, is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Look how interesting it is. ¿No es eso lo que todos sufrimos a diario? Isn't that what we suffer daily? No queremos hacer algo, pero terminamos haciéndolo. We don't want to do something, but we end doing it. No queremos enojarnos, pero nos enojamos. Sometimes we don't want to get mad, but we get really angry. A veces no queremos decir ciertas cosas, ciertas palabras, pero terminamos diciéndolas. Sometimes we don't want to say certain words, but we end saying them. Así que el apóstol nos está haciendo un desafío porque es una situación humana la que vivimos. The apostle is basically challenging us because this is a human nature. El apóstol comprende que el mal continúa dentro de él sin importar la ley. The apostle understands that evil continues in him no matter what the law says. Y tengo que decir que todos sufrimos eso. No podemos ser justificados, pero Jesús entonces viene al rescate y nos justifica. We all suffer this. We cannot be justified, but then we can understand that Jesus is the one that comes and justifies us. El Espíritu de Dios dentro de nosotros es el que puede guiarnos a hacer lo correcto. So the Holy Spirit in us is the one that can guide us to do what is correct. Por eso el apóstol termina con estos versos diciendo, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. So the apostle ends by saying, so I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. So el apóstol concluye algo importante. Todos somos seres humanos y en nuestra necesidad tenemos que ser guiados por Dios. Solo Dios puede ayudarnos a ser dignos. So the apostle concludes with something important. We all are human beings, and in our humanity, we need be guided by God. Only God can make us worthy. Dice el apóstol, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? So the apostle says, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? La conclusión del apóstol es que solo Dios puede hacernos dignos de su amor mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. So Paul concludes by saying that only God can make us worthy of God's love by the sacrifice of Jesus in the cross. Pablo concluye que dando gracias a Dios por este don de amor y alabando su nombre y buscando esa guianza es que puede salir del pecado. So Paul concludes that giving thanks to God and to the gift of love and praising God's name, he can get rid of that sin nature. Es lo único que se puede hacer.
Por eso el verso 25, la parte A dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. So that Paul and then says, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Al acercarnos a la mesa debemos pensar en esto. When we approach the table, we should think about this. Estamos aquí y justificados somos solo por medio de Jesús, porque nuestra naturaleza humana no nos permite serlo. We are here and we are justified only by Jesus because our human nature does not allow us to be justified. Respondamos entonces en agradecimiento a la invitación a la mesa. Jesús nos llama a su mesa abierta. Let's respond in gratitude to the invitation to Jesus' table, because Jesus made this table an open one. Dejemos que Dios siga obrando dentro de nosotros y transformándonos. Permitamos que Él siga haciendo esa obra. Let's allow God to continue working in us and transforming us. Let us allow God to continue working inside of us. La obra de Dios no termina cuando venimos a la iglesia y nos sentamos a la mesa. The work of God does not end when we come to church and we sit at the table. El trabajo de Dios terminará cuando estemos en su presencia, porque ahí entonces finaliza la gracia, ya en la presencia de Dios. God's work will end when we get to God's presence and we finally experiment the whole grace. El trabajo de Dios entonces será culminado en ese momento. God's word will be finalized at that moment. La realidad es que todos podemos decir como el apóstol Pablo, no entiendo mis propias acciones. We all can say like the apostle Paul, I don't understand my own actions. Solo Dios puede hacernos merecedores del amor de Él cuando nos acercamos a la mesa. Only God can make us deserving of God's love as we approach the table. Pensemos en esto al sentarnos en la mesa. Let's think about this when we approach the table. Dios les bendiga. Amén. God bless we all. Amén.